Evangelio de Juan hemos estado hablando ya en los últimos capítulos, del capítulo 6, 7, el 8. Venimos hablando sobre las afirmaciones del Señor Jesús, sobre el yo soy. Y en el Evangelio de Juan, Juan nos muestra estas 7 confesiones del Señor Jesús. Hemos venido hablando sobre el pan de vida, hemos venido hablando sobre la luz del mundo. Y sabemos que el Señor Jesús es el pan de vida, hermanos, no solo de una manera física, no solo de una manera monetaria donde decimos Jesús es quien me va a bendecir a mí físicamente y es por eso que Él es el pan de vida, sino Jesús es el alimento espiritual para cada uno de nosotros que hemos creído en Él. Y Jesús dice es mi cuerpo y es mi sangre, el alimento espiritual. Y lo vemos de esta manera que es Jesús en la cruz del Calvario quien lleva nuestros pecados. Y su sangre es derramada para limpiarnos de nuestros pecados y para escribir nuestro nombre en el libro de la vida. Amén. Y todos los que ponemos nuestra fe en el Hijo de Dios, bueno, ese es el alimento, esa es la seguridad para cada uno de nosotros. Y mirábamos que la luz del mundo, Cristo Jesús, bueno, Él ahora ha venido a alumbrar nuestros corazones. ¿De qué manera? Él nos ayuda a ver nuestra condición y nuestra gran necesidad por Él. Pero no solo eso, Él es la gloria del Dios invisible, el Evangelio de Cristo Jesús que brilla en nuestras vidas. Y bueno, ahora vamos a ver 2 de las afirmaciones del Señor Jesús. Él dice que Él es la puerta y Él es el buen pastor. Y Juan capítulo 10, versículo 1, lo leemos. Bueno, ya hay algunas personas de pie, ¿por qué no todos nos ponemos de pie? Y vamos a leer esta parte de las Escrituras. Y lo importante que es no solamente escuchar de Jesús como el buen pastor, pero yo necesito que Él sea mi pastor. Y así como Cristo es mi pastor, también necesito ser parte de su rebaño, que es su iglesia. No puedo tener a Cristo como pastor y no ser parte del redil, el rebaño del Señor. Amén. Necesito a un pastor. Pudieras decir esto en esta mañana, necesito al buen pastor. Juan 10, 1 al 18 dice, en verdad les digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es un ladrón y salteador. El 2, pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A ese le abre el portero y las ovejas que dice oyen su voz y llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Esa palabra es muy importante. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. El 5, pero aún desconocido no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. El versículo 6, Jesús les habló por medio de esa comparación, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Entonces Jesús les dijo de nuevo, en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta, si alguno entra por mí será salvo. Y entrará, saldrá y hallará pasto. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. Parte 2, el 11 dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir el lobo, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo las arrebata y las dispersa. El asalariado huye porque solo trabaja por el pago y no le importa las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen. Al igual que el Padre me conoce, yo conozco al Padre. Y doy mi vida por ellas, por las ovejas. El 16, tengo otras ovejas. Esa es esperanza para todos nosotros. Miren, hermanos, tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también yo debo traerlas y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. El 17, terminamos aquí.
Dice, por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Qué tal si oramos? Señor, te damos gracias por este tiempo y por tu palabra. En esta hora y en este momento no hay nada más importante, Señor, que tú hables a nuestras vidas, que tú redargullas nuestro corazón. Señor, que seas tú que exhortes nuestra vida, pero también que seas tú, Señor, que consueles nuestra vida. En esta mañana, al meditar en tu palabra, Señor, alumbra nuestros ojos, abre nuestro corazón para recibirla como un campo listo para recibir la semilla y dar fruto, Señor. Te damos gracias en esta mañana por tu iglesia y por tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Podemos tomar nuestro lugar. Amén. Qué increíble porción de la palabra, el escuchar y oír las palabras mismas del Señor Jesús. Esta no son palabras ajenas, sino es el Señor Jesús mismo aclarándonos de que este pastor es muy distinto y este pastor no es como los anteriores, sino este pastor, el Señor Jesús, es el buen pastor. Y nosotros, hermanos, al meditar en esto, para considerar lo que el Señor Jesús está hablando, porque esa conversación que está ahorita Él teniendo con estos fariseos, a la mano derecha y a la mano izquierda tiene a uno que acaba de sanar, le acaba de recobrar la vista, y está hablando sobre esto, sobre la puerta y sobre el buen pastor. La razón por qué el Señor Jesús se dirige a expresar esto es porque hay una gran falta de liderazgo en el pueblo judío, en los fariseos. Han abandonado el papel por el cual han sido llamados, han buscado el interés propio, el bien propio. Entonces el Señor Jesús aclara que Él es el buen pastor y Él es la puerta. Pero para entender un poco más en contexto lo que ha sucedido, hay un hombre que ha estado ciego desde nacimiento. Y el Señor Jesús se acerca, lo sana, toma lodo del suelo y se lo pone sobre sus ojos y vemos que recobra vista. Y bueno, el Señor Jesús le dice, bueno, ahora ve y repórtate, porque era la costumbre, si alguien era sanado o alguien que estaba enfermo era aislado, no era común para poder compartir un mismo lugar con los demás. Entonces Jesús sana a este ciego, le dice, ve y repórtate, y al reportarse a los fariseos, ellos se quedan de alguna manera sorprendidos de que que conocían como el ciego ahora puede ver, y ahora están preguntándose, ¿cómo es que puedes ver? Y bueno, él les dijo, el tal Jesús me ha sanado. A este punto el ciego no ha visto a Jesús, y ahora les está diciendo a los fariseos, bueno, Jesús me ha sanado. Y bueno, los fariseos comienzan a tener ese argumento. ¿Por qué no leemos un poco de esto? Llaman al Señor Jesús un pecador, porque es imposible de que alguien pueda hacer las obras que hace el Señor Jesús. Pero algo que notamos en este hombre ciego, y eso nos va a guiar a este capítulo 10 que hemos estado leyendo, pero lo que vemos es que en este hombre que el Señor Jesús había sanado, demostró tener mayor madurez espiritual que los mismos maestros de la ley. ¿Por qué? Porque habían ellos llenado su corazón de egoísmo y el único interés era el interés propio y el poder estar arriba de los demás. Pero mira lo que dice, hermanos, si nos regresamos al capítulo 9, del versículo 30 al 38, quiero que veas esto y es algo de considerar. El versículo 30 dice, el hombre les respondió, pues en esto hay algo asombroso, que ustedes no sepan de dónde es, refiriéndose al Señor Jesús. Y sin embargo, a mí me abrió los ojos. El 31, sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a este oye. Desde el principio jamás se ha oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si ese no viniera de Dios, no pudiera hacer nada. El 34, ellos le respondieron,
tú naciste enteramente en pecados. Aquí ya molestos los fariseos de la ley, los maestros de la ley, y le dicen, ¿y tú nos enseñas a nosotros? Y le echaron fuera. No soportaron el oír lo que este ciego les decía. Y sigue diciendo el 35, Jesús oyó decir que le habían echado fuera, y cuando lo encontró le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Pausa. En cada momento o en cada oportunidad que el Evangelio es presentado a cualquiera de nosotros, esta es la pregunta que se les hace a todos. Y esta es la pregunta que define a quienes creen en el Señor Jesús, y no solamente en Jesús como una buena persona o una buena imagen, sino esta es la pregunta, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Porque aquí Jesús no le está diciendo, ¿crees en lo que hice? ¿Crees en lo que acabo de hacer? Sino le está preguntando, ¿crees tú en el Mesías, en el enviado, en el ungido, en el Hijo de Dios? El 36, mira lo que responde aquí. Él le respondió, ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dijo, pues tú le has visto, y el que está hablando contigo, ese es. ¿Qué dijo entonces el ciego, o el que era ciego? Le dijo, creo, Señor, y le adoró. Los fariseos, los maestros, en su orgullo, en su altivez, se hicieron la pregunta, ¿quién es este para que nos enseñe? Pero vemos la madurez en este hombre que ha experimentado no solamente un milagro, no solamente ha experimentado algo fuera de lo común, y nos menciona, él dice algo que nunca ha visto, que alguien de nacimiento, ciego de nacimiento, recobrara vista. Y pudiéramos decir, ahí terminó. Pero el plan de Dios no era tan solo sanar al ciego, sino era también abrir los ojos espirituales del ciego. Eso es lo increíble y esta obra que vemos en esta porción de la palabra, porque no tan solo vemos a un hombre físicamente recobrar vista, pero vemos la salvación de Dios llegar al corazón de esta persona. Y a la misma vez el Señor expone la dureza del corazón de quienes estaban encargados de enseñar la ley del Señor. Y él vio y observó, y es precisamente por eso que el Señor ahora en el capítulo 10 dice, bueno, yo soy la puerta y soy el buen pastor. ¿Por qué? Porque los líderes del pueblo judío, del pueblo de Israel, no buscaban el bien del pueblo de Israel, buscaban el bien propio, el bien de ellos, al cual el Señor aborrece y nos muestra en su palabra sobre esto. Los fariseos estaban indignados, hermanos, de cómo este hombre les hablaba, poniéndolos a vergüenza, en otras palabras. En inglés diríamos, ¿verdad? Questioning their intelligence. Y vemos esto en el libro de Isaías 29, 18. Esta imagen de este hombre recobrando vista, la altivez de estos fariseos y estos maestros, su orgullo, no les permitió recordar las Escrituras. El peligro, hermanos, en muchas ocasiones cuando nos asumimos saber más que otros, olvidamos lo más importante, olvidamos lo principal, olvidamos a lo cual el Señor nos llama. Pero una palabra se cumple aquí. Isaías 29, 18 nos dice, en aquel día los sordos oirán las palabras de un libro, y desde de la oscuridad y las tinieblas los ojos de los ciegos verán. Aquí el Señor Jesús, al sanar a este ciego, no solamente llega a él salvación, pero también se cumple lo que el profeta Isaías hablaba y declaraba sobre el pueblo de Israel, que vendría el día en el cual sus ojos serían abiertos y verían al Mesías. ¿Y verían qué? Es la pregunta. Al Mesías, a Jesús como el Mesías. Pero este pueblo, el cual estaba encargado de pastorear al pueblo de Israel, buscaba el bien propio.
Y ahora el Señor Jesús nos dice en el capítulo 10 que simplemente los asalariados buscan el bien. Cuando viene el mal, abandonan todo. ¿Por qué? Porque no les costó nada a ellos. Y Jesús tiene que aclararlos que tú y yo no dependemos de las manos de alguien que está siendo de alguna manera beneficiado, sino tú y yo dependemos de las manos de aquel que murió y dio su vida por nosotros. Esa es la gran distinción en lo que el Señor Jesús nos está mostrando en este pasaje. En el capítulo 1 al versículo 34 nos muestra cómo restaura la vista de este hombre físicamente. Del versículo 35 al 41 es cuando Dios trata con el alma, con el corazón. Pero también vemos, hermanos, que el Señor confronta el liderazgo malvado de Israel. Jeremías 23, 1 al 2. No lo leas, te lo voy a leer. Jeremías 23, 1 al 2 dice: ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mis prados, declara el Señor. Por tanto, así dice el Señor, Dios de Israel, acerca de los pastores que apacientan a mi pueblo: ustedes han dispersado mis ovejas y las han ahuyentado y no se han ocupado de ellas. Por eso yo me encargaré de ustedes por la maldad de sus obras. Al Señor le importa tu vida, pero también nos muestra el cuidado del Señor por su pueblo y su rebaño. He will hold accountable those who pasture and look for their self-gain and interest. El Señor demandará de aquellos a quienes tomaron el cargo de pastorado y que hicieron de ellos todo lo contrario que su palabra nos enseña. Hermanos, si ven conmigo, quiero que veas algo. Otra cosa que logramos ver en el final de este capítulo 9, en el versículo 39 al 41, Jesús nos dice el propósito por el cual Él ha venido. Dice el versículo 39, Jesús dijo: yo vine a este mundo, Juan 9, 39, yo vine a este mundo para juicio, para que los que no ven, vean, y para que los que ven se vuelvan ciegos. El 40, algunos de los fariseos que estaban con él oyeron esto y le dijeron: ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús les dijo: si ustedes fueran ciegos no tendrían pecado, pero ahora porque dicen vemos, su pecado aún permanece. Si ellos reconocieron su pecado y su perdición y las tinieblas, hermanos, ellos hubieran haber logrado obtener el perdón de Cristo Jesús. Pero porque ellos en su ceguedad se consideraron aún tener luz lo suficiente para guiarse ellos mismos, bueno, ellos permanecieron en su pecado. El fin de esto, el fin de esta historia, y antes de que nosotros entremos al capítulo 10, tenemos que considerar, hermanos, de que para que tú y yo tengamos a un pastor y tengamos al buen pastor, tú y yo tenemos que llegar a la conclusión de que no podemos ver, porque estamos en nuestros delitos y pecados. Tú y yo estábamos, como dice el libro de Efesios, lejos, apartados, muertos en nuestro pecado. Y porque reconocemos esa condición, bueno, es ahora entonces como Cristo Jesús se acerca y nos permite ver. Pero quienes dicen aún no hay pecado en mí, como dice su palabra, le dicen a Dios ser mentiroso, aún ellos siguen en tinieblas, en oscuridad. Esto es lo que nos dice el Señor Jesús. Claro, el Señor Jesús no vino a condenar al mundo, pero sí vino a traer una separación. Y hay una gran distinción. Volvemos a esta pregunta que el Señor hace: ¿crees en el Hijo de Dios? Iglesia, creemos en el Hijo de Dios para que Él sea nuestro fiel y buen pastor. Quien reconoce que es ciego de corazón por su pecado encuentra perdón y su vista espiritual es recobrada, pero el que cree que no hay necesidad de ser perdonado y que en su razonamiento tiene vista, aún sigue condenado. Ese es el peligro del final de este capítulo cuando consideramos lo siguiente. Ahora, hermanos, Dios es el pastor de su pueblo. Él es el pastor de nuestras vidas.
Cuando el Señor Jesús hace esta presentación de que Él es la puerta y Él es el buen pastor, no es algo nuevo al pueblo judío. Cuando recorremos la historia desde el principio, vemos que Abraham era un ejemplo de un pastor. Isaac, Jacob, después vemos a David y después vemos a lo largo de los años que el Señor siempre apuntaba a pastores que cuidaran de su pueblo. Eso no es algo nuevo para ellos. Más bien, hermanos, mira lo que dice Salmos 23, 1 al 3. Es un pasaje muy conocido. Cada uno de nosotros lo sabemos muy bien. Pero dice, el Señor es, ¿qué? Mi pastor. Nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos o sendas de justicia. ¿Por amor a quién? Por amor a mí, ¿verdad? Él hace esto para mí. Él hace esto para que yo me sienta bien y aprovechado de que Él me está haciendo esto por mí. No, Él lo hace por amor de Él mismo. Por amor de Él mismo es porque el Señor nos guía y nos conduce. Amén. Jesús no es como los falsos maestros. Él es el buen pastor. Nos asegura que Él no es como los demás. Él no es como los que vinieron antes de Él. Él nos asegura de que Él es el buen pastor y veremos qué es la distinción en que Él es bueno. Regresemos al capítulo 10 ahora. El Señor Jesús dice, en verdad les digo que el que entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este le abre el portero y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Hermanos, todos tenemos algún conocimiento sobre este ejemplo, lo sabemos muy bien. El redil. Este era un espacio que estaba disponible a todos los pastores o a todos aquellos que pastoreaban ovejas. Este era un lugar de refugio, de descanso, era un lugar de protección para el redil donde los pastores llevaban a sus ovejas. La mayoría del tiempo era de noche y el pastor descansaba. El trabajo de un pastor era fuerte, muy difícil. Era algo sucio, no era algo agradable y no era algo que muchos deseaban. El ser un pastor era un trabajo rudo y muy esforzoso. Entonces, cuando vemos este ejemplo y consideramos esto, el redil era donde los pastores llevaban a las ovejas. Y el portador era alguien que cuidaba la puerta donde entraban y donde salían. Y este portador era alguien que era asalariado, era alguien que les pagaban para cuidar mientras el pastor descansaba. Pero nos da la descripción de que las ovejas que entraban no eran extrañas, ni eran ovejas que se habían acolado para entrar y para llegar a ese lugar, sino eran ovejas que muy bien distinguían la voz de su pastor. Y a cada una de ellas las llamaba por nombre y salían, respondían. Y aquí el Señor Jesús nos está aclarando, bueno, Jesús mismo es esta puerta. En inglés la palabra redil es sheepfold. Aquí es donde más bien guardaban las ovejas. Pero el Señor Jesús aclara que Él es el único medio para acercarnos a Él y entrar a la salvación. Hermanos, en ejemplos vemos que el pastor, ¿por qué es que el Señor Jesús usa este ejemplo de que Él es la puerta? Porque en muchas ocasiones los pastores tenían que dormir a la puerta de la entrada porque no era suficiente confiar en aquellos que se les pagaba para cuidar la puerta. El pastor dormía a la entrada para asegurar la protección de sus ovejas. Ahora Jesús lo lleva a otro extremo y dice, no tan solo duermo y no tan solo soy alguna protección que asegura más tu vida, sino Él es la puerta por el cual hay una manera como entrar y es por medio de Cristo Jesús.
que asegura nuestra salvación, es que Cristo es la puerta por la cual entramos. No podemos, como dice el Señor Jesús, saltearnos y entrar y de alguna otra manera ser salvos. La única manera, nos está aclarando el Señor Jesús, que para poder llegar al conocimiento del eterno Creador es por medio de la puerta que es Cristo Jesús. Y no solo nos describe que Él es la puerta, sino nos dice que también quienes entran, Él las conoce. Y ambos también conocen a su Salvador. Hermanos, este pasaje nos sirve para enfatizar que nuestra fe en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, como el Mesías, es el único camino para la salvación. Añado esto, hermanos, este pasaje donde vemos el versículo 7, Jesús les dijo, en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Bueno, logramos dos cosas. Cristo mismo es la propiciación de nuestro pago para entrar. ¿Quién entra por esa puerta? ¿Cualquiera? No cualquiera entra por esa puerta. Porque no todos confesan a Cristo Jesús como Salvador. Pero hay quienes se quieren saltear y hay quienes se quieren meter, o hay quienes dicen de alguna manera en un futuro, o de alguna manera si soy una buena persona, bueno, a lo mejor llegaré al cielo, a lo mejor todos de alguna manera entraremos al cielo. Y Jesús nos aclara de que en esta puerta es solamente por medio de Cristo Jesús. Para acercarnos al Dios eterno es solamente por medio de Cristo Jesús. Pero en adición a esto, hermanos, Cristo también es la propiciación para nuestra entrada. Más bien, es Cristo mismo quien dio su vida para que por medio de su vida y su sacrificio tú y yo tengamos entrada. ¿Cómo entramos? No entramos por nuestra propia voluntad. No entramos porque tú y yo encontramos la puerta y aquí está. Entramos porque aún siendo pecadores y aún siendo personas llenas de oscuridad, Dios en su amor eterno presentó a su Hijo como el pago, el sacrificio, para que cuando tú y yo oyéramos las buenas nuevas de salvación, Él mismo fuera el pago para la entrada a su reino. Qué increíble es nuestro Dios. Él mismo es quien ha pagado para que entremos. Y Él mismo es la puerta que nos asegura que nadie puede entrar a menos de que por medio de Cristo Jesús, el Salvador eterno de nuestras vidas, y nos asegura de que al estar adentro, tú y yo tenemos seguridad en Él. Isaías 53, 6 al 7. Veamos cómo es Cristo la propiciación de nuestro pecado, de nuestro castigo, de nuestra entrada. Isaías 53, 6 al 7 nos dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Sin pastor pudiéramos añadirle ahí, nos apartamos cada cual por su camino. Pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, Él no abrió su boca. Aquí está el precio, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Isaías hablándonos sobre lo que sería puesto sobre el Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 5 al 6 nos dice, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres. No hay otra manera como saltearnos, no hay otra manera como brincarnos, o en otras palabras, no hay otra manera como ser salvos para una vida eterna con nuestro Creador. Nos aclara Él, solo hay un mediador entre Dios y los hombres, el hombre y Dios, solo hay uno, Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo, aquí está, en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, veamos juntos, Primera de Pedro
1:18. Dice, ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo Jesús. Aquí está el valor del pago presentado para que tú y yo pudiéramos entrar por Cristo mismo, la puerta principal a la vida eterna. Pedro nos aclara, este precio, esta propiciación, hermanos, no fue algo por manos, hechas por manos, no fue algo a lo cual tú y yo consideraríamos valioso. Hoy muchos dicen inviertan en el oro porque el valor está alto y pudiéramos observar y medir y decir cuánto pudiéramos comprar con todo el oro del mundo. Y aún nos dice aquí, Pedro nos aclara que ni eso mismo es suficiente para el pago por nuestro pecado y para nuestra entrada, sino su sangre derramada por nosotros. En adición a esto, hermanos, cuando Cristo salva a la persona, cuando Cristo nos salva, entonces podemos entrar. No podemos entrar porque estoy curioso, ¿verdad? Es una curiosidad, quiero saber qué hay. Sino entramos porque primeramente hemos sido atraídos a Cristo Jesús. Hemos sido redarguidos de nuestro pecado y de nuestra condición y vemos a Cristo y decimos, Él es el único Salvador de nuestras vidas. Él es el único por el cual podemos acercarnos a Dios. Entonces, cuando Cristo nos salva, es entonces cuando tú y yo podemos entrar. Quiero hacer énfasis en esto. Esto es importante porque no cualquiera entra. Y no cualquiera que entra desconocidamente por su Salvador. Y no cualquiera que entra es un desconocido al plan de Dios. No entramos como extranjeros, ya no entramos como personas desconocidas que no entendemos quién es quien estaba a la puerta y quién es quien nos ha llamado a su rebaño, a su iglesia, a su plan eterno. Cuando tú y yo entramos muy bien, reconociendo a Jesús primeramente como el Señor de nuestras vidas. Nuestro comportamiento no puede ser de uno que es desconocido de su Salvador y mucho más uno que es desconocido de lo que el Señor le ha llamado a hacer. Tito nos dice, capítulo 2, versículo 11, nos dice Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, es decir, aquellos que han confesado al Señor como su Salvador. El 12, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosa, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Nos aclara aquí, nadie que ha entrado por esta puerta es un extraño o un desconocido, o diríamos, ¿verdad? Todavía no tengo la necesidad o la razón por el cual cambiar. Todo aquel que ha entrado va por el proceso de transformación hasta llegar a ser como Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús es el mismo que va delante de ellos. No leíamos este pasaje. Mira lo que dice el versículo 4, 10:4, hermanos. Juan 10:4 dice, cuando saca todas las suyas. Esa palabra es singular, suyas. Aquí no dice cuando sacan a todas las ovejas, porque recordemos, en este redil, en este rebaño, hay ovejas que le pertenecen a otro pastor. ¿Qué es lo que distingue a estas ovejas entre toda la mezcla que hay allí? Es que cuando el pastor habla, ellas oyen y distinguen su voz. Pero dice, cuando las saca a las suyas, es decir, quienes le pertenecen a él,
quienes no son desconocidas, quienes no actúan como si aún no conocemos a nuestro Salvador. ¿Qué dice? Va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conoce su voz. Aclara el Señor, va delante de ellas. ¿Por qué? Porque Él asegura de que el camino es un camino libre del mal. ¿Por qué? Porque Él es quien va delante de nosotros. No es uno como los de anteriormente que dice que solo buscaban el bien de ellos. Qué bendición, hermanos, para nosotros. Jesús es la puerta. Jesús es el mismo que provee el pago y el sacrificio para que tú y yo entremos. Y al entrar, no entramos desconocidamente. Entramos porque, como nos dice su palabra, porque hay una transformación de corazón, hay una transformación de mente y vamos por el proceso de ser transformados en la imagen de Cristo Jesús. Continuemos en la siguiente parte. Versículo 8 dice, todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Hermanos, van a venir muchos que van a querer convencerte, que van a querer ponerte en contra de tu propio pastor, Cristo Jesús mismo. Hoy vivimos en un tiempo donde nos resta la información, nos restan videos y opiniones que si tú y yo les damos el tiempo suficiente, eventualmente tú y yo también nos sentiremos desconocidos de nuestro propio pastor. Ese es el peligro. Aquí nos aclara, quienes pertenecen a Cristo Jesús no prestan tiempo para las cosas que pueden engañar. ¿Por qué? Nos dice el versículo 10, el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Y nos aclara Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El 11, parte 2 de esto, hermanos, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas, pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir el mal, abandona las ovejas, huye entonces el lobo, las arrebata y las dispersa. El 13, el asalariado huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Jesús aclarando sobre esa conversación que tiene con el ciego que acaba de recobrar vista y viendo el comportamiento del liderazgo de Israel, nos aclara que hay muchos quienes solamente ven el bien de ellos, el bien propio. Porque es que Jesús nos dice, ¿verdad? Consideremos a otros más superior a uno mismo. Porque Él es el mismo ejemplo que se humilló por nosotros. Pero para que tú y yo veamos esto en comparación, mira lo que dice Ezequiel. Ven conmigo, Ezequiel 34, 1 al 5. La palabra bueno o buen, podemos verla como noble. Es muy diferente al asalariado. Nos está aclarando aquí, hermanos. Esta palabra nos va a ayudar a distinguir Ezequiel 34, 1 al 5. Versículo 1 dice, entonces vino a mí palabra del Señor. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así dice el Señor Dios. Cuando el Señor habla, hermanos, es importante que uno ponga atención. Y mucho más en estos tiempos, cuando el Señor hablaba por medio de profetas. El Señor hablaba por medio de profetas para instrucción de su pueblo. Pero imagínate un profeta hablar las siguientes palabras, no solo al pueblo, sino al liderazgo de su mismo pueblo. El Señor Jesús les dice, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismo. ¿No deben los pastores apacentar el rebaño? Comen la grasa, se han vestido con la lana, degüellan la oveja engordada, pero no apacientan el rebaño. Ustedes han fortalecido a las débiles
ustedes no han fortalecido a las débiles, no han curado a la enferma, no han vendado a la herida, no han hecho volver a la descarriada, no han buscado a la perdida, sino que las han dominado con dureza y con severidad. Las ovejas se han dispersado por falta de un pastor y se han convertido en alimento para toda fiera del campo, se han dispersado. El Señor Jesús, al decirnos estas palabras, estamos considerando que hay una gran necesidad por un pastor, porque han habido muchos pastores y estos pastores solamente han buscado el bien propio, se han llenado, han consumido de los beneficios del pueblo de Israel o del pueblo, de las almas. Pero el Señor Jesús nos aclara, Jesús es muy distinto a los que vinieron anteriormente. Él es el buen pastor. ¿Qué hace a Jesús el buen pastor? ¿Qué hace a Jesús muy distinto a los anteriores? Es de que Jesús mismo ofreció su vida. Jesús mismo murió su vida para que tú y yo pudiéramos tener vida eterna en Cristo Jesús. Cuando regresamos a Juan, Jesús mismo nos aclara. El versículo 14, yo soy el buen pastor, mira hermanos, y conozco a mis ovejas, y ellas me conocen, al igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre. El Señor Jesús, hermanos, tú y yo podemos recorrer los años en el Evangelio y nunca conocer a nuestro pastor. El Señor Jesús compara de que Él conoce a sus ovejas íntimamente como el Padre lo conoce a Él y como Él conoce al Padre. Esto es importante. Nosotros dábamos este ejemplo, no entramos desconocidamente de nuestro Salvador, sino tú y yo continuamos en una relación íntima con nuestro Salvador. Porque de la misma manera que Él conoce al Padre y el Padre le conoce, de esa misma manera el Señor nos da el ejemplo que así es la relación entre el buen pastor y sus ovejas. La distinción es de que Él ha dado su vida por sus ovejas. Pero hay algo más que me enamora aquí, me encanta esto. Mira lo que dice el versículo 16. Tengo otras ovejas que no son de este redil. Tengo otras ovejas que no son de ese redil. Jesús hablando estas palabras en un tiempo cuando el pueblo de Israel era oprimido por Roma y también por sus líderes. Y Él aclara y dice esto, yo soy el buen pastor. No solamente vengo a redimir al pueblo de Israel, pero estoy considerando a un pueblo extranjero. Estoy considerando a los gentiles, tú y yo, hermanos. O sea, qué gloriosa esperanza en las palabras de nuestro Salvador. De que tú y yo no solamente venimos a oír un tema o un consejo que nos pueda animar. Tú y yo estábamos en el plan eterno de Dios mucho antes de que tú y yo llegáramos a Él. Y dice, tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también yo debo traerlas y oirán mi voz. Y serán un rebaño con un solo pastor. Qué bendición. No venimos a hacer ambos grupos, no venimos a hacer aquel grupo y después este grupo, o no venimos a ser, como diríamos, ¿verdad? Hijos adoptados, ¿verdad? Como que si fuéramos menos que los hijos, los primeros hijos, sino todos seremos uno solo, de un solo pastor. Mira lo que dice Efesios, hermano, y con esto vamos terminando. Efesios capítulo 2, versículo 11. Quizá la bendición de Dios en estas palabras que leemos en Juan 10, Efesios 2:12 dice, por tanto recuerden que en otro tiempo ustedes, los gentiles en la carne, que son llamados incircuncisión, por tal llamada circuncisión, hecha en la carne de manos humanas, recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora
en Cristo Jesús, la puerta, el buen pastor. Ustedes que en otro tiempo estaban lejos han sido acercados por la sangre de Cristo. Porque Él mismo es nuestra paz y ambos pueblos, aquí nos aclara, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresadas en ordenanzas, para crear en Él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. El buen pastor, nuestro pastor, Jesucristo, quien ha proveído para que tú y yo nos acerquemos a Él. No solamente nos salva, pero Él mismo es quien nos sostiene. Esa es la bendición de nuestra confianza en el Hijo de Dios. Y todo esto ha sido permitido, ¿por qué? No por nuestras obras, no porque seamos buenos, porque aún conociendo de Él pecamos, sino es la misericordia de Dios cada mañana, perpetua y constante, que al merecer el castigo de su ira, Él más bien nos da su gracia, lo inmerecido, para que tú y yo, al considerarlo de nuevo, después de haber pecado, después de haberle fallado, al considerarlo de nuevo, veamos que aún es más grande y más poderoso para salvarnos. El buen pastor no es simplemente, hermanos, un tema por el cual el Señor Jesús quería ganarse el argumento o la conversación, sino Él venía anunciando de que ellos fallaron, pero viene uno que viene a dar su vida para que todos aquellos que confíen en Él, su vida esté segura y puedan tener vida eterna en Cristo Jesús. Termino con esto, hermanos. Tú y yo necesitamos al pastor de pastores. Y tú y yo necesitamos al buen pastor. No de tal manera donde sé de Él, sino camino con Él, vivo con Él, medito en Él. Su palabra nos dice en Primera de Pedro, nos dice que ahora Él ha venido a ser el pastor de nuestras almas. Amén. ¿Por qué no nos ponemos de pie esta mañana?